Em, Les voy a compartir mi pantallita. Ya. Bueno, la clase anterior nosotros arrancamos viendo el tema de básicamente digamos que las raíces etimológicas del derecho, ¿no? Y ahora nos toca ver un tema que está relacionado directamente con la esencia del derecho, ¿no? Con qué es el derecho, ¿no? Como nosotros tenemos ya una definición, esta definición original con la que hemos arrancado, que es esta idea de el derecho es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto organizar a la sociedad y regular el comportamiento humano. Bueno, esta idea súper general del derecho va siendo complementada y nosotros vamos a ir aterrizando sobre la idea del derecho como tal. Entonces, una primera cosa que nosotros vamos a ver, y el capítulo de hoy se refiere a las llamadas acepciones de la palabra derecho. ¿Ya? La primera cuestión es entender qué es una acepción, ¿no? ¿Qué es una acepción? Y básicamente, digamos que la acepción es un vocablo o es una palabra de uso frecuente que puede ser tomada con diversos significados o en diferentes sentidos. En otras palabras, digamos que acepción es una forma, siempre una forma distinta de entender una palabra, ¿ya? Y entonces hay muchos ejemplos de formas diferentes que tenemos nosotros de cómo se entienden las palabras. Por ejemplo, voy a poner algo fuera del derecho, como para que se entienda en un principio la idea de la acepción. Cuando yo digo gato, ¿no es cierto? Gato es una palabra que tiene varias acepciones o varias formas de entender esa palabra, que significan lo mismo, pero gato se escribe siempre igual. G-A-T-O, gato. Ese gato puede, digamos, cuando yo hablo de un gato, puedo estarme refiriendo a un animal, ¿no es cierto? A este felino, mamífero, ¿no? Que, digamos, se lo utiliza como mascota, o los seres humanos lo usamos como mascotas. Ese es un gato, ¿no? Es un gato, ¿ya? Es el animal mamífero felino que nosotros utilizamos como mascota, eso es un gato. Sin embargo, en nuestro léxico cotidiano, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial, nosotros también utilizamos la palabra gato para referirnos a ciertas personas, hombres, que tienen los ojos de color verde. Y les llamamos gatos, ¿no? Entonces, es una manera súper común el decirle a una persona gato, porque tiene los ojos verdes, igual que los felinos. Eh, pero claro, el gato como el animal y el gato como una persona son dos conceptos totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Con el uno, dependiendo del contexto, nos estamos refiriendo a una mascotita y con el otro nos estamos refiriendo a una persona. Señorita Lozada, dígame. Entonces, básicamente sería lo mismo que decir que es una palabra polisémica. Es una palabra polisémica. Digamos que esta es una fórmula. eh, digamos también, este capítulo en algunos libros se denomina polisemia de la palabra derecho, como bien lo ha dicho. Exactamente, tal cual. Y bueno, hay otros significados también del gato. Nosotros utilizamos en femenino en realidad ese significado, pero en la mayoría de países el gato hidráulico es este aparato que viene en los vehículos y que sirve para levantar el vehículo cuando se ha ponchado un neumático, una llanta. Y nos sirve para, digamos, hacer una palanca, elevar el vehículo y hacer un cambio de la llanta o del neumático. Ese es un gato también, pero es un gato hidráulico.
Entonces, digamos que ahí por lo menos hay tres significados de la palabra gato. Y entonces, claro, como dice la señorita Lozada, es una visión polisémica de un mismo concepto diferente, ¿no? De una palabra que puede tener diferentes aristas, ¿no? Diferentes maneras de entenderla. Y bueno, ese es el concepto general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar esas acepciones o esa polisemia del derecho, esas diferentes maneras de entender la palabra derecho. Entonces, para empezar, nosotros a considerar que hay cuatro formas básicas de entender la palabra derecho, ¿ya? Hay cuatro acepciones de la palabra derecho. Hay algunas que son correctas y hay algunas que no son correctas, ¿ya? Hay algunas que digamos, tienen diferentes, diferentes esencias, diferentes formas, diferentes contenidos. Unas son, como digo, correctas y otras son incorrectas. Vamos a empezar por la que es incorrecta, la que no, que se llama, digamos, que se le utiliza como derecho, pero que no es efectivamente una acepción correcta de la palabra derecho, ¿ya? Es aquella que se refiere al derecho como un valor económico, ¿ya? Al derecho como un valor económico. Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a pagar los derechos, ¿ya? Voy a pagar los derechos. Hay cierto tipo de derechos que a nosotros nos dicen, por ejemplo, cuando estamos en época de exámenes, se dice o le dicen, tiene que pagar el derecho de examen, ¿ya? Se utiliza esa expresión. En las aduanas se suele también utilizar una expresión parecida, que es, usted quiere ingresar mercadería al Ecuador, tiene que pagar el derecho de aduana, ¿ya? El derecho de aduana. Y otra forma parecida que también se suele utilizar es cuando uno va en la carretera y se encuentra con un peaje. Sí saben todos lo que es un peaje, ¿no? Estas casetas donde uno paga, digamos, por el mantenimiento de una vía, paga un valor económico para poder circular. Bueno, ese peaje se suele hablar también de un derecho de peaje, ¿ya? Un derecho. Bueno, todas estas acepciones, todos estos ejemplos que se refieren a entender el derecho como un valor económico son erróneas, ¿ya? Todas son erróneas. El derecho no es eso, ¿ya? El valor que usted paga para tener derecho, justamente, que es así, ya vamos a ver a qué se refiere esa acepción, pero el valor económico que usted paga para poder rendir un examen o el valor económico que usted paga para poder ingresar mercadería al país o el valor económico que usted paga cuando pasa un peaje, no se llama derecho. En realidad, eso es una tasa. ¿Ya? Es una tasa, ¿sí? Es digamos, es una cuestión que nosotros entendemos para poder ser cancelado. Entonces, la idea es que es una tasa. O sea, ¿qué significa una tasa? ¿Ya? Este derecho de examen, este derecho de aduana, este derecho, digamos, de peaje, no son en realidad derechos, son tasas. Ya son tasas. Y entonces pongamos en contexto para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que significa una tasa o qué tiene una tasa, ¿no? Una tasa es, por concepto, ¿no? Una tasa es un tipo de tributo, ¿ya? La tasa es un tipo de tributo, ¿ya? Los tributos son esencialmente unos valores que el Estado suele cobrar, ¿no es cierto? En base a la ley, porque se requiere sufragar algún tipo de gasto, ¿no? Si nosotros nos vamos, eh, digamos que si yo quiero definir
¿Qué es un tributo? Yo les diría que el tributo es una obligación en dinero que establece la ley, ¿no? O sea, ¿qué es un tributo? ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos aquí entender, y les voy a poner aquí, es la idea de qué es un tributo. Un tributo, le vamos a poner como definición, es un valor en dinero establecido por la ley, ¿cierto? Cuyo valor o cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, ¿ya? Cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, ¿ya? Tal vez esta definición es un poco ambigua, es un poco, todavía no se entiende del todo, yo lo sé, pero vamos a ir por partes. Entonces, lo primero que nosotros planteamos es que el tributo es un valor en dinero. Eso tiene que quedar claro. Es un valor en dinero que te cobra el Estado. Y digamos, ¿y por qué te cobra el Estado? Porque ese valor en dinero está establecido en la ley. Es la ley la que exige el cobro de ese valor. Eso es en teoría, o sea, es lo que quiere decir esto. Ahora, quizás el concepto de tributo se entiende más cuando nos referimos a cuáles son las clases de tributos que existen, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de tributos, ¿ya? Y entonces hay tres clases de tributos en el Ecuador. Los unos se llaman impuestos, ¿ya? Impuestos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, son valores en dinero también, que cobra el Estado para efectos de redistribución. Ya, ese es el concepto en general, ¿no? El impuesto es un valor, hay varios, y digamos, ustedes tienen una clase de derecho tributario, yo no pretendo meterme en explicarles qué es el derecho tributario, porque ustedes lo van a estudiar a profundidad, solo quiero darles una pincelada y una idea de qué es, a qué es lo que nos referimos, ¿no? Entonces, hay digamos, los impuestos son valores económicos que el Estado cobra. ¿Para qué? Para redistribuir la riqueza. O sea, ¿qué es lo que sucede? En una sociedad cualquiera, como por ejemplo la sociedad ecuatoriana, no todos ganamos lo mismo, ¿ya? No todos ganamos. Entonces, sin embargo, a pesar de que no todos ganamos lo mismo, todos tenemos en esencia las mismas necesidades. Y las mismas necesidades que nosotros tenemos están asociadas a temas de salud, por ejemplo, a temas de educación, por ejemplo, a temas de vivienda, a temas de vialidad, a temas de alimentación. O sea, todos tenemos las mismas necesidades. Lo que pasa es que unos que tienen mayores ingresos pueden satisfacerlas con mayor facilidad que otros, ¿no? Que no tienen los mismos ingresos. Ese es el tema. Entonces, los tributos se han creado en realidad no para igualar a todos, sino para hacer que los que más tienen, en base a lo que más tienen, puedan ayudar a los que menos tienen, no a que vivan al mismo nivel, pero sí a que tengan acceso a ciertos beneficios básicos, muy básicos, ¿no? Entonces, claro, digamos, si yo soy una persona que tiene un ingreso mensual, no sé, pues de 10.000, de 20.000 dólares. Yo estoy en capacidad de, digamos, si me enfermo, ir a cualquier hospital del mundo prácticamente, ¿no? Con un salario de esos, me podría ir a cualquier hospital, ¿no? Podría tener una casa donde yo quisiera, ¿no es cierto? Tendría varios autos, o sea, un salario importante. Pero si yo gano el salario básico, ¿no? Que son 450 dólares y tengo por ahí esposa, unos tres hijos, y pues resulta que si alguien de mi familia o yo mismo me enfermo, pues yo no cuento con los recursos para irme a un hospital pagado, ¿no? Digamos. Entonces, ¿para qué sirven esos impuestos? Pues justamente para redistribuir la riqueza. O sea, necesitas tú un hospital o un grupo, un conjunto de hospitales
que estén en capacidad de atenderte aun cuando no tengas dinero. Esa es la idea de la salud pública, ¿no? Es una idea de solidaridad, en esencia. Entonces, que puedas ir a atenderte ahí. Si te enfermas, que no te quedes sin atención. No te están diciendo que vas a ir al mejor lugar del mundo, que vas a... No, no, pero vas a poder acceder a salud pública, al mínimo, por lo menos, a algo. Vas a poder acceder a eso. Entonces, esa es la idea. Em, el ejemplo de la carrera siempre es el más adecuado, ¿no? O sea, si tú te imaginas, por ejemplo, las familias adineradas del país, no les importa que no haya carreteras, o sea, si las carreteras están en buen estado, por ejemplo, yo supongo que estará igual, ¿no? Pero cuando iba a dar clases en físico, o sea, presencialmente a Esmeraldas, yo viajaba siempre y claro, a mí me daba mucho miedo quedarme, o sea, hacerme muy tarde o salir muy tarde de acá, porque el tramo entre, digamos, Quinindé y Esmeraldas es un tramo muy peligroso para manejar en la noche. Muy peligroso me refiero a, no al tema de seguridad, que también hay un tema de seguridad, no, pero me refiero a manejar físicamente, porque hay una cantidad de baches y o sea, la carretera está en muy mal estado. Y entonces, claro, tú puedes, digamos, si vas a cierta velocidad, te puedes caer en un bache y te puedes hasta volcar o tener un accidente grave, ¿no? De hecho, yo tuve un accidente regresando a Esmeraldas, en un accidente relativamente grave, ¿no? Y entonces, claro, es peligroso eso. Y yo, digamos, cuando regresaba no es que estaba muy de noche, o sea, digamos que las 3:30, 4 de la tarde. Pero pasa eso porque efectivamente la vía no está en buen estado. Entonces, claro, una familia que tiene mucho dinero, probablemente eso no le importa, porque está en capacidad de comprarse un helicóptero y entonces podría irse de Esmeraldas a Guayaquil o a Quito o a donde quiera en el helicóptero. O sea, no tiene mayor, o sea, generalmente esa gente tiene hasta helipuertos en su propia casa, entonces simplemente toma el famoso aparato y se va. Entonces, claro, no le importa demasiado. Tiene dinero suficiente para moverse como quiera. Pero a nosotros, digamos, que dependemos de la vialidad. O sea, las personas como yo, por ejemplo, que dependemos de ir por una carretera o que tenemos que tomar el bus. Pues claro, claro que nos afecta el que no haya una buena carretera. ¿Y de dónde sacas el dinero para hacer una buena carretera? Pues de eso, de los impuestos de la gente que genera más. Y claro, hay otras formas de impuesto también, ¿no? Que son, digamos, ese es del impuesto a la renta, ¿no? Ese impuesto que trata de redistribuir las riquezas del impuesto a la renta. Entonces, con ese dinero que ha recaudado, el Estado lo que hace es redistribuir construyendo hospitales y escuelas y colegios y universidades o carreteras o puestos de policía o lo que se necesita, ¿no? Para vivir. Eso es lo que se hace. Esa es la teoría, ¿no? Más allá de que en la práctica pueda o no suceder, pero esa es la teoría. Eso es lo que tienes que hacer. Para eso son los impuestos, no para otra cosa. Entonces, claro, esa es la idea, la estructura del Estado. Para eso usas los impuestos. Y habrán otros impuestos, ¿no? Por ejemplo, impuestos que no te graban a tu ingreso, sino que graban a transacciones comerciales, como el IVA, por ejemplo, que es un impuesto que te cobran cuando tú compras un bien o servicio y entonces tienes que pagar un valor adicional que actualmente es del 15%. Pero todo eso ingresa a las arcas fiscales, a las arcas del Estado, al presupuesto del Estado. Y con ese dinero, pues el Estado atiende las necesidades de la población que no puede acceder del todo a estos servicios privados o a este tipo de cosas. Con eso construye las carreteras y los hospitales y los colegios, las escuelas, las universidades, y todo lo que necesiten, ¿no? Entonces, ese es básicamente. Bueno, esos son los impuestos. El segundo es la tasa, ¿ya? La tasa. La tasa también es un valor económico, ¿ya? También es un valor económico. ¿Ya? Que cobra el Estado, pero este sí es a cambio de un servicio.
O sea, este no es para redistribuir, no, no, este es por un servicio. O sea, tú quieres, necesitas hacer un trámite porque vas a entrar a la universidad y entonces en la universidad te dicen, bueno, usted tiene que traerme, me invento, no sé si les pedirán, pero me voy a inventar. La universidad les dice, ustedes tienen que traerme una partida de nacimiento para saber cuándo nació y qué edad tiene. Entonces, bueno, voy a traer. Entonces, claro, se va al registro civil para obtener la razón de inscripción de su nacimiento. Y en el registro civil le dicen, ya, perfecto, ya le doy una copia, digamos, un mecanizado que dicen ellos, ¿no? Un certificado de nacimiento, ¿no? Pero eso vale $1. Entonces tienes que pagar eso. Eso es una tasa. O sea, ¿qué pagan con eso? Bueno, el procesamiento de la información, el imprimir el papel, todo el trabajo que hay detrás. Ese es el costo. Es el costo mínimo, $1. Eso es lo que te cuesta. Pagas. Ta. El peaje, ¿no? Hay muchos peajes públicos, ¿no? Que pagan tasa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Quito, cuando nosotros queremos bajar al Valle de los Chillos, esa autopista Manuel Córdoba Galarza es administrada por el Consejo Provincial de Pichincha y el Consejo Provincial de Pichincha pues le da el mantenimiento en base al cobro de un peaje, de una tasa. Esa tasa pues es una tasa que pagamos los ecuatorianos que vamos a usar esa vía. Usted sabía, va pagando una tasa, creo que está como en 49 centavos, 50 centavos, una cosa así. Entonces, usted paga y usa la vía. Y con esos 50 centavos le dan mantenimiento continuo a la vía. ¿No? Hay varios peajes a nivel nacional, ¿no? De este estilo. Nosotros acá digamos, de la prefectura o del gobierno provincial, está ahí y está el camino a la mitad del mundo también, que tiene otro peaje. Bueno, y creo que en la Ruta Viva también hay alguno, bueno, no en la Ruta Viva, pero en uno de esos caminos hay algún otro peaje de la prefectura. Bueno, ahí ustedes ya entienden, ¿no? Pagas porque estás usando un servicio público y le pagas por eso. La tasa de la electricidad, por ejemplo, que ahora no tenemos, pero que igual siguen cobrando. Sí se paga, es una tasa eso, es una tasa. El valor que se paga por la luz, por el agua, por el teléfono, son tasas, ¿no? Si son públicas, claro, son tasas, son valores de tasas. La recolección de basura, los bomberos, todo eso que se paga dentro de las facturas de la energía eléctrica, pues son tasas, todas esas son tasas, ¿no? Y se pagan por un servicio, o sea, por el servicio del alumbrado público, por el servicio de los bomberos, por el servicio de la basura, por el servicio de la energía eléctrica, por el servicio del agua potable, por el servicio de la alcantarilla. Todo eso se paga y eso es una tasa. Eso es básicamente un tipo de tributo. Y hay un tercer tipo de tributo que es las contribuciones, ¿ya? En realidad el nombre completo es contribuciones especiales de mejora. Son contribuciones, ¿ya? Y son valores económicos que cobra el Estado a cambio de una mejora. Puede ser una mejora en el servicio público, ¿no? Entonces se viene el Estado y te dice, bueno, yo en la casa donde yo vivo eh, no está pavimentado, es una calle de tierra. Y entonces viene el municipio y te dice, oye, voy a pavimentar tu calle. ¿No? Te voy a pavimentar la calle, pero como necesito que tengas además un espacio para que caminen los peatones, te voy a hacer las veredas, pero eso ya no pago yo. Yo te pago la calle, que es, digamos, para uso de todas las personas, pero ya la vereda, que digamos ya van a usar los transeúntes y que además va a mejorar tu propiedad, o sea, obviamente tu casa va a quedar mucho mejor ahí con la vereda y tal, eso sí te voy a cobrar. Y te cobran, o sea, te cobran a través de una planilla de un servicio. Te ponen un valor y te van cobrando hasta que termines de pagar lo que costó. Tu parte, ¿no? Porque normalmente le cobran a toda la cuadra, a todas las personas que fueron beneficiadas con la vereda, les cobran y te van cobrando.
O a veces dicen, por ejemplo, sabes que te voy a colocar un nuevo transformador porque el transformador que hay en tu casa ya no funciona para el barrio. Voy a poner un nuevo transformador porque un transformador es caro y es una mejora, pues que te va a beneficiar a ti, pues vas a tener mejor energía eléctrica, te voy a cobrar. Y te cobran, y te lo cobran. Y entonces te ponen en la planilla y te cobran. Y bueno, y así, o sea, son eso, ¿no? Contribuciones especiales de mejora. Esos son los tributos. Entonces, esos, en esencia, son tributos. Son valores que se pagan al Estado, ya sea para redistribución, ya sea para cubrir servicios o ya sea para cubrir mejoras. Pero son valores que se pagan al Estado, no son derecho. No se llaman derecho. Se llaman tributos y dependiendo del tipo de tributo se llaman impuestos, se llaman tasas, se llaman contribuciones, pero no derechos. ¿Ya? No se llaman derechos. Por eso esta primera acepción respecto de entender al derecho como un valor económico es equivocada y por eso les explico qué significa entender un valor económico en el campo de las relaciones de Estado particulares, ¿no? Significa tributos, no significa derecho. Preguntas, por favor. ¿O está claro? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, pasamos entonces a una segunda acepción, ¿ya? Una segunda acepción es aquella que entiende al derecho, esta vez como ciencia, como un concepto científico. Señorita Lozada, dígame. Quería hacerle una pregunta sobre los tributos. Por Eh, favor. o sea, si se cobran impuestos, que usted puso el ejemplo de que mejorar la calle no, como no es una necesidad para todos porque puede haber gente que utiliza aviones y todo eso. Entonces, tienen los impuestos, hace que como que se regule eso y se distribuya las necesidades, o sea, el valor y todo eso. Entonces, las tasas, porque también usted hizo un ejemplo del peaje, el peaje para mejorar una vía. Entonces, o sea, como que si ya se pagó un impuesto, ¿para qué es Ujú. la tasa? A ver, lo que pasa es que a veces eso hay que poner siempre hay que poner en contexto, ¿no? Cuando usted hace una obra pública como una carretera, la carretera es es un bien público, es decir, normalmente la carretera la construye el Estado. O sea, en nuestros países, ¿no? Que tenemos esta forma organizativa, eh, vamos a decirlo así, capitalista, ¿no? O sea, un enfoque, bueno, no es exactamente capitalismo, pero es como digamos, yo diría una idea keynesiana, pero no me quiero meter en una discusión económica que puede ser innecesaria. Cuando usted hace una obra pública, ¿ya? Una carretera en este caso del ejemplo, es cierto que usted ha utilizado los impuestos que ha pagado el contribuyente. O sea, toda la gente hemos pagado impuestos y con ese dinero se ha utilizado para construir la carretera. Ahora, esa carretera no sobrevive sola. La carretera necesita operación y mantenimiento, sobre todo mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted construye la carretera tiene algunas cosas que forman parte del diario vivir de la vía, ¿no? Entonces usted básicamente tiene, digamos, la carretera y a los lados, por ejemplo, ¿no? Cito un ejemplo, a los lados siempre se hacen canaletas, que son estos pequeños canales que sirven básicamente para que el agua no drene hacia abajo de la vía, sino que caiga al canal, ¿no es cierto? A este canal, a esta canaleta, sobre todo el agua lluvia, ¿no? Cuando llueve, el agua se va a las canaletas y el agua es conducida por esas canaletas
¿no? Finalmente el destino final es desembocar en algún río y que se procese ahí y se vaya al mar. Esa es la idea. ¿Por qué se hace eso? Porque si no hubieran esas canaletas, el emposamiento del agua constante debido a las lluvias, en constante contacto con el asfalto, le termina destrozando al asfalto. ¿Por qué? Porque el agua tiene una característica básica que ustedes la vieron en el colegio, que es un disolvente cuasi universal. O sea, usted pone algo en agua y el agua le disuelve, casi con, o sea, pues en algunos casos se demorará más, otros menos, dependiendo de los materiales, pero en casi todos hay ciertas cosas que no logra disolver, como el aceite, por ejemplo, pero hay una cantidad de elementos que si usted pone en el agua se van a disolver. Entonces, si usted le somete a una obra de concreto como la carretera al agua continuamente, van a haber daños. O sea, de hecho, en la casa, en nuestras casas, todos hemos tenido algún problema de humedad en algún momento. Y es cuando, porque se le rompió una tubería o hay alguna parte de una construcción que está mal hecha y empoza el agua, entonces se va dañando eso. Entonces, ¿cómo es que usted logra, digamos, mantener eso? Es, por un lado, manteniendo limpias las canaletas, ¿no? Limpias las canaletas. Esa es una cosa básica. Y luego, también la vía no está exenta de cosas, ¿no? A veces hay gente que pasa con esos camiones pesadísimos que van llevando alguna mercadería y por ahí de pronto llevan materiales de construcción y por ahí, ¡pac! Se cae qué sé yo, un quintal de cemento y le causa daño al asfalto, ¿no? Porque le golpea, le rompe, le parte, qué sé yo. Y entonces hay que corregirle, digamos, hay que mantenerle bien. Entonces yo les comentaba que yo cuando iba, digamos, las primeras veces, yo a Esmeraldas he ido muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque a mis papás cuando era yo niño les encantaba ir a la playa y les encantaba ir a Tacames. Y entonces nosotros íbamos prácticamente todos los veranos a Tacames. Entonces yo, digamos, conocí, todos los años iba a Esmeraldas. Pero, pero esta última vez cuando ya empecé a ir por las clases, o sea, a la universidad, a mí realmente me conmovió mucho el ver, o sea, en las canaletas que deberían estar completamente limpias, la primera vez que yo vi, que yo fui, o sea, la primera clase que yo iba a dar en Esmeraldas, en la PUCC, a mí me llamó la atención de que mientras yo viajaba, yo veía las canaletas llenas de tierra y de césped. O sea, había crecido el césped en las canaletas. Había incluso, yo vi, creo que cerca de San Mateo, creo que es esa parte, yo vi un árbol, o sea, un árbol que salía prácticamente de la canaleta, o sea, un pequeño. Entonces, claro, eso a mí, digamos, me da cuenta de que se hizo muy poco mantenimiento, no se cuidó la vía, se le dejó estar. Y claro, si no tienes canaletas por donde se vaya el agua, cuando llueve, y en efecto pasó, porque un par de veces yo fui en lluvia, se hacía, digamos, había por lo menos 5 milímetros o 6 milímetros de agua eh, que digamos, se ve, ¿no? Está posada y si tú le sometes al concreto, lo que yo les decía, le sometes al concreto a largas temporadas de contacto con el agua, pasa lo que le ha pasado a esa carretera, que efectivamente el agua busca por dónde irse y como le va disolviendo al concreto, se va metiendo por ahí y se empieza a abrir, pues se empieza a abrir la carretera y termina destrozada. Eso es una cosa que pasa. Entonces, ¿por qué le digo esto? O sea, ¿por qué le cuento esto? Que es la pregunta de la señorita Lozada. Porque no solo es hacer la obra, sino también pagar por el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Una opción que tienes para evitar que el Estado, cuando el Estado no tiene muchos recursos, una opción que se puede hacer es dirigir valores específicos al mantenimiento, y ese es el peaje. Entonces, tú vas a ver que todas las vías, indefectiblemente, todas las vías que tienen un peaje, ya sea administrado por el Estado, como en el caso que les contaba del Consejo Provincial de Pichincha, o hay en el Consejo Provincial del Guayas también tiene algunos peajes. Tú vas a ver que indefectiblemente esas vías están mejor que las que no tienen peaje, porque esas vías, de alguna manera, al recibir esa recaudación como tasa a través de la gente,
¿no es cierto?, han ido logrando hacer el mantenimiento. Son dos modalidades, o sea, el Estado puede poner dinero directamente para hacer el mantenimiento o el Estado puede encargarle a alguien más, puede ser un privado o puede ser el mismo Estado, pero cobrando un valor económico para que eso, eh, digamos, se autofinancie. Se puede hacer eso. Y yo creo que en tiempos de crisis eso también es una cosa adecuada. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes lo piensan detenidamente, cuando nosotros utilizamos una carretera que no tiene peaje y se hace mantenimiento sobre esa carretera, todos los que pagamos impuestos, todos estamos contribuyendo, aunque sea con un centavo de dólar o con medio centavo de dólar, a ese mantenimiento. Pero hay muchas veces que no usamos la carretera. O sea, por ejemplo, yo sí he sido un usuario habitual de la vía Aloac Santo Domingo o de la vía, digamos, Quinindé Esmeraldas o digamos, Calacalí La Independencia. O sea, esas vías son vías que yo uso habitualmente o he usado habitualmente. Entonces yo digo, ¿no? Claro, esas vías yo la uso, pero alguien que vive en Loja, alguien que vive en Morona, Santiago, alguien que vive en Cuenca, usará esa vía una vez cada 5 años, cada 10 años, no sé, pues es como en nuestro caso, no sé si ustedes van seguido a Loja, por ejemplo, o al Cañar, eh, o sea, yo a Cuenca creo que he ido por ahí bueno, cuando trabajaba en el sector público, iba con bastante más frecuencia y podía usar más, pero en condiciones normales casi como que uno no va. Y entonces no resulta pues tan bueno que le cobren a los que no usan, ¿no? Entonces, poniendo el peaje, pagan los que usan. Y eso no está tan mal tampoco, ¿no? Pagan los que usan verdaderamente la vía. Y esa es, digamos, la otra razón por la cual generalmente se colocan ese tipo de tasas también, ¿no? Entonces son las dos cosas, van así como de la mano. No sé si eso le respondió su pregunta, señorita Lozada. Sí, porque, o sea, primero cuando se estaba explicando, no dijo que era así como una vía opcional al impuesto, porque, o sea, el impuesto, por lo general, o sea, en ámbitos de que no hay crisis económica, debería de un poco solventar esas necesidades y ese mantenimiento, pero ya, o sea, ya cuando no alcanza, entonces entiendo que hayan las tasas. Claro, claro. Y normalmente sí va a pasar eso, ¿no? Eso es algo que va a pasar y es muy común. Eh, es como debe funcionar, ¿no? Así debería funcionar. La cosa es que tengamos acceso a esos servicios. Bueno, esa es una primera idea, ¿no? Pero, repito, de aquí lo importante es que la tasa como tal no es en realidad no es una acepción correcta de la palabra derecho, ¿no? Hay una segunda acepción que es la de entenderle como un concepto científico o como una ciencia jurídica, ¿no? Y aquí sí, este sí es una acepción, ¿no? Esta sí es una acepción válida. ¿Por qué? Porque el derecho en esencia es una ciencia, sobre todo a partir de la aparición del famoso libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? Eh, claro, el derecho sí es una ciencia, o sea, es una ciencia, nosotros le vemos como una ciencia, ¿no? Es una disciplina independiente. Es una disciplina que cumple un silogismo jurídico, que lo vimos la clase anterior, ¿no? Tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Eso pasa en todas las ciencias independientes, ¿no? Eh, Y claro, ese silogismo que nosotros hemos pensado nos plantea la idea, ¿no? Yo les ponía el ejemplo del semáforo. Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Para describir la ciencia del derecho, la ciencia jurídica. O sea, tú ves el semáforo en rojo y tienes ahí la opción de detenerte o pasarte, ¿no? Y entonces, claro, dependiendo de tu decisión,
va a ocurrir una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, digamos que el semáforo en rojo está representado por el silogismo, en el silogismo como la premisa mayor, es decir, la norma que te dice que cuando tú ves un semáforo en rojo debes parar, esa es la norma. Y luego viene la premisa menor, que es tu conducta, en donde tú tomas la decisión y dices, bueno, aquí está el semáforo en rojo, me paso o me quedo esperando el semáforo. Y luego el resultado de las dos tendrás una conclusión. O sea, si decidiste pararte, no hay un efecto jurídico inmediato. Pero si decidiste pasarte, puede haber el efecto jurídico de la sanción, ¿no? Si hay un policía enfrente, te va a detener, te va a decir, usted se pasó el semáforo en rojo, le voy a imponer una sanción, una, qué sé yo, una multa, unos puntos menos en la licencia, lo que sea que te vayan a imponer, pero hay un efecto jurídico. Eso, digamos que eso ejemplifica el derecho como ciencia. El derecho, al derecho lo único que le importa desde el punto de vista científico es que había una norma, tú incumpliste la norma y tienes una sanción. Al derecho no le importa las razones por las cuales incumpliste la norma. Esa no es materia de estudio del derecho, ¿no es cierto? O sea, puede ser que, pueda ser que eres médico y justo tenías que asistir a una intervención quirúrgica de emergencia porque tu paciente se accidentó y tú tienes que llegar de inmediato, si no se muere. Y por eso te pasaste el semáforo en rojo. Bueno, eso al derecho no le importa. Le da igual si es que tú te pasaste así o estabas borracho o estabas apurado o simplemente te quisiste pasar. Al derecho no le importa. El derecho se queda hasta ahí. O sea, por las razones por las cuales las personas se pasan el semáforo en rojo es materia de explicación de otras ramas científicas. No digo que no sea importante, claro que es importante saber por qué la gente incumple, pero no le corresponde al derecho de describir el porqué. Quizás a la psicología, o sea, estudiar la mente humana para saber por qué razones se pasa el semáforo en rojo, o la psiquiatría, o quizás la antropología o la sociología se encargarán de decirnos por qué pasa eso, ¿no? El derecho no. Al derecho lo que le importa es entender que hay una norma, hay una conducta que se apega o no se apega a la norma y consecuentemente de esa aplicación de silogismo mayor y menor llegas a una conclusión. El derecho es una ciencia independiente, no necesita nada para explicarse, ¿no? Tiene sus propios mecanismos, tiene su propia manera de entender, tiene su propia metodología de trabajo. Entonces, es una ciencia independiente, ¿no? Es como la matemática es una ciencia independiente, la física es una ciencia independiente, la química, la biología, todas esas son ciencias independientes, la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría, todo eso son ciencias independientes que tienen sus propios silogismos que se utilizan de manera científica y que efectivamente cada una llega a su, digamos, a entenderse como tenga que entenderse. El resto al derecho no le importa. Al derecho le importa que te pasaste en rojo y tienes que irte preso, por decir algo, no es un decir. No sé si efectivamente haya una sanción de esas por pasarse un semáforo, pero efectivamente hay. O sea, yo me pongo a pensar que a veces nosotros, no sé, en Esmeraldas no sé cómo sea, pero por ejemplo aquí en Quito, cuando ya pasa la 1 de la mañana, algo que hacemos comúnmente aquí, si estamos regresando a esa hora, es pasarnos todos los semáforos. Porque y yo puedo entender el porqué. O sea, y además yo mismo me he pasado los semáforos a esa hora. ¿Por qué? Porque hay temor, pues hay temor de que si tú te paras en un semáforo, en lo que tú estás esperando, viene alguien en moto y te asalta y te roban y tal. Entonces hay temor, la gente se atemoriza y yo entiendo eso, hay temor. Pero al derecho eso no le importa. Al derecho le importa que si te pasaste el semáforo y por ahí es tu policía, pues te va a sancionar, ¿no? Quizás, digamos, sabiendo que es la 1 de la mañana y que tú viste a los dos lados y que te pasaste el semáforo, digamos, con cuidado, entre comillas, ¿no? Bueno, tal vez no te diga mayor cosa, pero la verdad es que sí hay un silogismo ahí menor, que es tu conducta asociada al silogismo mayor, que es la norma y que como efecto de eso, efectivamente, tú vas a tener un resultado, ¿no?
que va a ser una sanción, ¿no? Básicamente. Bueno, esa es la idea general. Entonces, el derecho sí se ve como una ciencia, es una ciencia que se estudia. De hecho, el ejemplo que normalmente pone el doctor Salgado en su libro que ustedes tienen cargado en la página virtual y que les recomiendo que vayan leyendo, de hecho, ese documento te dice básicamente que tú tienes que tú en la práctica, digamos, tú siempre dices, yo voy a estudiar derecho, ¿no? Voy a estudiar derecho o voy a estudiar ciencias jurídicas, ¿no? Es eso, porque efectivamente esa acepción es la correcta. Bien. Esa es una segunda acepción. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o sigo? ¿Está claro? ¿Tema? Ok, Está claro, bro. Está claro. chévere. Muy bien. Vamos a una tercera acepción. Y la tercera acepción es considerar al derecho como una norma o un sistema de normas. Esta también es una acepción correcta. De hecho, es el concepto propiamente dicho del derecho. Considerarlo como una norma o como un sistema de normas. ¿Ya? Como norma o como un sistema de normas. Dice el doctor Salgado que se trata de, como dice el profesor Mochetti Sorraquín, es el ordenamiento contemplado en sí mismo, que se revela como un sistema orgánico y compuesto de diversas normas, ¿no? Y entonces, este es el derecho que nosotros le vamos a llamar, este derecho se llama derecho objetivo, ¿ya? El derecho objetivo es la norma o el conjunto de normas, ¿ya? Que nos dan esa organicidad, esa sistematización, esa organización. El derecho objetivo es el conjunto de normas, ¿no es cierto? Digamos que la definición del derecho de la que hablamos en principio se refería a esta. Digamos que esta es la acepción del derecho por excelencia. Donde te dicen la definición del derecho, tú generalmente tiendes a dar la definición de derecho objetivo, es decir, la norma o conjunto de normas que van a regular el comportamiento humano y que van a, digamos, a organizar las sociedades. Ahora, ¿cómo se entiende el derecho objetivo? O sea, hay ejemplos que nos permiten entender el derecho objetivo. El derecho objetivo es, entre otros, podría ser un artículo de una ley. Ese es un derecho objetivo, un artículo de una ley, ¿no? Tomas el Código Civil, ¿no? Buscas ahí una definición en el Código Civil, un artículo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el artículo que dice las personas son naturales y jurídicas, ya vamos a ver más adelante qué es eso. Bueno, eso es una norma jurídica, ¿ya? Es derecho objetivo, derecho objetivo. Puede ser un artículo de una ley, ¿no? O puede ser la ley entera, o sea, el Código Civil, por ejemplo. Vamos a ponerle así en siglas, nomás ustedes ya tienen que ir familiarizándose. O el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. O el Código Orgánico del Administrativo, por ejemplo. ¿Ya? O qué sé yo, el Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo. O puede ser la Constitución, pues. O un artículo de la Constitución. Puede ser. Es un derecho objetivo, es una norma, ¿no? Em, y bueno, nosotros tenemos en la pirámide de Kelsen que vimos hace 2 semanas, ahí tenemos algunos ejemplos, reglamentos, decretos, convenios internacionales, todas esas son normas, son derecho objetivo, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos, pero también, claro, nosotros estamos hablando de un artículo, de una ley entera, de la Constitución, de varias normas, bueno, estamos hablando de eso, pero también, aquí le he puesto, escrito mal la Constitución, ya. Pero también, no solamente es eso, sino que también puede ser el sistema jurídico de un país de entero, ¿no? Como el derecho ecuatoriano.
El derecho ecuatoriano. Entonces, cuando nosotros decimos en el derecho ecuatoriano, ¿qué estamos diciendo? Estamos refiriéndonos al conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano y la organización de la sociedad en el Ecuador. Pues estamos hablando ahí de todo al mismo tiempo, de la Constitución, de todas las leyes orgánicas ordinarias, de todos los convenios, de todos los reglamentos, de los decretos, de las sentencias, de los acuerdos ministeriales, de las ordenanzas, de todo, ¿no? El derecho ecuatoriano, ¿no? Y bueno, digamos que eso tiene esa idea, pero eh, también nos referimos a ámbitos o ramas del derecho, o sea, no solo en sentido geográfico, sino también en el sentido de la materia, ¿no? No solo en el sentido del territorio, sino también de la materia. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de derecho civil, por ejemplo, de derecho penal, por ejemplo, de derecho constitucional, por ejemplo, de derecho, el que me gusta a mí mucho, el ambiental, por ejemplo. Bueno, ahí está. Eso también es derecho objetivo. Entonces, el derecho objetivo o la acepción que se refiere al derecho objetivo converge en la idea de que se trata de una norma o de un sistema de normas o de un conjunto de normas, ¿no es cierto? De las cuales nosotros podemos partir de las normas más puntuales o más simples hasta cuerpos enteros o sistemas jurídicos nacionales. Hay un sinónimo que se usa en este sentido y es un sinónimo que ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar, porque cuando ustedes ven que nosotros en la universidad estamos tratando de hacerles que se presenten ante tribunales, que digamos armen audiencias y todo este tipo de cosas. Ustedes tienen que utilizar un vocabulario mucho más técnico, ¿no? Técnico jurídico. Hay un sinónimo que es maravilloso de este y es el de ordenamiento jurídico, ¿ya? Que es un sinónimo de derecho objetivo, ¿no? El ordenamiento jurídico. Entonces, no, claro, uno tiene que ir y si va a presentar ahí un alegato para la clase de, no sé, pues de derecho procesal orgánico, donde ya tienen que ir ustedes ya van a explayarse hablando del caso que les tocó defender y tal, ustedes ya van a tener que ir ahí a decir, bueno, en el derecho objetivo ecuatoriano, o van a decir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, o sea, con mucha elegancia y presteza van a poder referirse en esos términos, tienen que trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, ese es el derecho objetivo, básicamente. ¿Preguntas, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, hay una cuarta, digamos, acepción de la palabra derecho, y es cuando nosotros le consideramos como una facultad o conjunto de facultades, aunque también se le puede llamar a esas facultades, son sinónimos de prerrogativas o pretensiones. ¿Ya? Facultad o conjunto de facultades, prerrogativas o pretensiones. ¿Ya? Este derecho, que también es correcta esta acepción, este derecho es el que se le conoce como el famoso derecho subjetivo. Esta facultad o conjunto de facultades o prerrogativas o pretensiones es el famoso derecho subjetivo, en el cual se considera el derecho desde un punto de vista en el que cada persona, al actuar en el convivir social, ejercita o ejecuta ciertas facultades que el derecho o el ordenamiento jurídico objetivo, recuerden ustedes, le confiere y que se resume en una expresión, ¿ya? Que es la expresión ejemplificativa. En los ejemplos
ustedes tienen que utilizar para saber cuáles son derechos subjetivos, o sea, cuáles son esas facultades o conjunto de facultades, prerrogativas o pretensiones que cada persona tiene y que se le han otorgado a través del derecho objetivo, ¿no es cierto? Para saber cuáles son esos ejemplos, nosotros debemos utilizar la expresión muy fácil. Yo tengo derecho a. Y ahí ustedes encontrarán los ejemplos de los muchos derechos subjetivos que existen. Entonces, ahí, por ejemplo, señor Parra, ¿a qué tiene usted derecho? No sabré decirle una respuesta clara. O sea, no entendí bien esta parte. O sea, derecho en sí a qué. ¿A qué se refiere? Usted tiene un conjunto de derechos, ¿o no? Cuando usted dice, yo tengo derecho, ¿a qué tiene derecho? Esa es la pregunta. Profe, se A la podría educación para decir eso. yo tengo Señorita Gordón, a ver, dígame, ¿a qué tiene derecho? derecho a votar o no sé. Tiene derecho a votar. Claro, ese se llama También, sufragio. Tiene derecho También al hay, sufragio. también hay el derecho también. a estudiar. Tiene el derecho a la educación. Claro que sí, ¿ya? ¿A qué más tenemos derecho? A ver, señor Profe, Rentería. Licenciado. Licenciado, nosotros las personas, los seres humanos, tenemos derecho a elegir y a elegir y a Y ser así elegidos, decir, derecho a la educación, derecho derechos a... políticos, ¿no? Sí, derecho a elegir y a ser elegidos, eso vendría a ser en tema de democracia, ¿no? Derechos políticos se llaman esos. Sí, derecho político. Derecho a servicios básicos, derecho a la vida como tal, porque Ese es los el más derechos... importante de todos, pues. El derecho a la vida es el más importante. El más Bueno, ahí le doy el importante. paso. Ahí le doy el Chévere. paso a otro compañero para que siga cortando alguna idea. Muchas gracias, señorita de la Cruz, por favor. ¿A qué tiene usted derecho? justamente iba a decir eso, el derecho a la vida, que es lo más importante. También tenemos El derecho derecho a la vida, a no ser discriminados, ¿correcto? a no, ajá, también a, eh, puede ser una vida, pero libre de violencia, sí, ¿verdad? Sí. No violencia. Ok. ¿Algo También puede más? ser el tener derecho al trabajo, El educación, todo eso. derecho al trabajo. Educación ya está, ¿no? Está acá arribita. Derecho a la educación, al trabajo, ¿cierto? Ahí están algunos de los derechos. Déjenme ver si es que me funciona eh, esta. Puede ser también a la libre expresión, o sea, Claro, expresarse libremente. sí, claro. Yo también voy a decir eso. Libre expresión. A ver, vamos pensando ahí algunos más, mientras yo puedo abrir un documento que les quiero mostrar. eh, ojalá sí Profe, sea. el derecho a la expresión es igual al derecho de dar la opinión. Sí, a ver, están relacionados, pero la libertad de expresión y la libertad de opinión generalmente son derechos distintos, pero complementarios. Podría ¿Sí? ser también el derecho a la libertad en general. La libertad en general, así es. También existe la libertad en general, es correcto, así es. A ver, veamos si es que me puedo meter, si me permite abrir, pues, porque está un poco extraña mi. Ah, sí, me dejó abrir, perfecto. A ver, entonces, denme un segundito, les voy a compartir este un documentito, ¿no? A ver, ¿dónde está? Profe, yo siento que al igual que el derecho a la vida, ¿Ah?
En algunos lugares, en algunos países, como aquí en Ecuador todavía no, no se establece como el derecho a la muerte también, porque digamos, por ejemplo, la eutanasia, de que Ujú. las personas con enfermedades graves que ya están sufriendo, lo único que pasan haciendo es, pasan su vida sufriendo, entonces debería ser también un derecho, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho, el tema de la eutanasia ha sido incorporado en el ordenamiento jurídico del Ecuador por una decisión de la Corte Constitucional. En un caso Sí, yo en lo un vi ese caso, caso, profesor. sí, Era de una señora que, o sea, tenía sí, bastante de recursos y aún así con todos los recursos sí. que tenía no podía pagarse nada para ayudar No más al tenía cura, así es, no, no sufrimiento. tenía cura, así es. Sí, sí, o sea, efectivamente, y la Corte Constitucional falló a favor de ella. Ella pudo fallecer, o sea, fue desconectada. em, Ese derecho ya existe, digamos, en el país. No, no a otro nivel de otros países, ciertamente, como usted indica, es correcto. Pero ya hay, digamos que si se reúnen ciertas características, ya es posible. em, digamos, optar por ese derecho a la eutanasia, ¿no? Que es una muerte digna, dicen, ¿no? El derecho a una muerte digna, ¿no? Sin dolor. Me parece que tenía, señorita Mosquera, algún comentario o algo que Sí, decir. sí, profe, iba a aportar sobre eso, que es mi compañera de la eutanasia, que también hubo otro caso que se hizo reconocido en TikTok y todo, del chico que murió joven por una bacteria que entró a su cuerpo y también le practicaron eutanasia. Claro. O sea, son circunstancias muy tristes, ¿no? Pero que efectivamente se tiene que buscar digamos, una alternativa, ¿no? Una alternativa válida, ¿no? Para eso. Bueno, les vamos a hacer un ejercicio ahora de lectura. Eh, Vamos a empezar por el señor Parra. Vamos a ir leyendo cada uno de nosotros va a ir leyendo digamos, un numeral de la Constitución. Este es el artículo 66, ¿no? Que es probablemente el artículo base de los derechos subjetivos que se reconocen en el Ecuador a las personas. Y ahí vamos a ver cuáles se refieren. Señor Parra, por favor, el encabezado y numeral uno, por favor. Listo. Artículo 66. Se reconoce y garantiza a las personas. Número 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. Ok, muchas gracias, señorita Lozada, por favor. Dos. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Ok, muchas gracias. Numeral 3, por favor, señor Barrio. El derecho a la integridad personal que incluye literal A, integridad física, psíquica, moral y sexual. Literal B, una vida libre de violencias en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todas las formas de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, indicadas Idénticas. que tomarán, sí, profesor, que no veo muy bien el teléfono acá, No se preocupe. Siga así. idénticas tomarán contra la violencia, la esclavitud, la explotación y la explotación sexual. Literal C, la prohibición de la tortura, la, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Literal D, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Ok, muchas gracias.
Señorita de la Cruz, por favor. Numeral 4. Numeral 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Ok. Numeral 5, por favor. Muchas gracias, señor Marín. Conmigo, profe. Por favor, numeral 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. Ok, muchas gracias. Numeral 6, señorita Gordón, por favor. Numeral 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Ok, muchas gracias. Señor Rentería, por favor. Numeral 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas inexactas O inexactas. o inexactas emitidas por los medios de comunicación social a las correspondientes rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria, gratuita y en mismo espacio u horario. Ok, muchas gracias. Señorita Loor, por favor, numeral 8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Siga, por favor. Inciso segundo. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. Ok, muchas gracias. Bueno, ya me llegó la luz a mí. Entiendo. Un segundito, por favor. Conecto porque ya mismo muere mi computadora. Un segundito nada más. Ya nos terminamos de conectar. Muchas gracias, ¿no? Señorita Mosquera, por favor. Numeral 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas acciones se den en condiciones seguras. Ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes ven, tienen en pantalla, fíjense los derechos que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, vienen otros derechos. Ese artículo 66, por favor, lo van a leer íntegro. Es parte va a ser parte de de nuestro examen, obviamente. Entonces, un ejemplo donde ustedes todos estos son ejemplos que ustedes, como ven, todos los derechos que ustedes mencionaron, en esencia, por ahí el sufragio, la educación que están un poco más abajo, pero el trabajo también probablemente está un poquito más abajo, pero todos los derechos que ustedes mencionaron, todos están incluidos en la Constitución, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Nosotros vamos a leer, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, ¿no? El artículo 66 de la Constitución, ¿ya? Que está cargada también el campus virtual. Ese artículo hay que leerlo entero porque ahí están algunos ejemplos de los derechos que nosotros tenemos. Ok. Bueno, eso en cuanto a estos cuatro elementos. Entonces, recuerden, ¿no? Derecho entendido como valor económico no es una acepción correcta. Sí lo es, en cambio, el derecho entendido como una ciencia jurídica, como una ciencia del derecho. Sí lo es también entendido como derecho objetivo, es decir, como conjunto o sistema de normas. Y lo es también como derecho subjetivo o como facultad o conjunto de facultades, prerrogativas o pretensiones que están establecidas efectivamente en el derecho objetivo. Preguntas, por favor. Nada.
A ver, yo creo que les sigo compartiendo el. Señor Parra, ¿qué dice? ¿Tiene preguntas? ¿Está claro? No, profe, hasta ahorita todavía. ¿Está claro? Ok. Señorita Profe, Lozada, por favor, señor Parra. disculpe que apague mucho mi cámara. Lo que pasa es que están construyendo acá mi casa y bueno, estoy de aquí para allá. Ya no importa, no hay problema. No hay ningún lío. Bueno, señorita Lozada, ¿qué dice usted? ¿Preguntas? ¿Está entendido? Sí, está entendido. Chévere. Señor Barrio, ¿qué dice usted? ¿Tiene preguntas? ¿Está entendido? No, profesor, tengo todo muy claro. Ok, chévere. Señorita de la Cruz, ¿qué dice usted? Sí, profe, todo está claro. Ok. Señor Marín, Sí, profe, todo claro. todo claro, ok. Señorita Gordón, Sí, profesor, todo claro. ok. Señor Rentería, por favor. Doctor, está claro, sí. Chévere, gracias. Señorita Loor, Todo claro, profesor. chévere. Señorita Mosquera, Todo claro. todo claro, Todo claro, profe. chévere, ok. Doctor, Bueno, por una favor, pequeña consulta. claro. En el numeral 4 dice Ujú. derecho a la igualdad, es correcto. Y habla Derecho a la también, igualdad. sí, derecho a Ujú. la igualdad, derecho a A la ver, igualdad formal, igualdad material. Cuando hablamos de igualdad material, ¿a qué se refiere? ahí hay dos temas que tienen que ver con la cuestión discriminatoria, ¿no? Em, digamos que normalmente usted lo que tiene es que en la vida diaria de una persona, digamos que en términos generales, siempre hay estas dos versiones, lo formal, que tiene que ver con el formalismo, que tiene que ver con las solemnidades, que tiene que ver con la parte, digámoslo así, la parte seria del derecho, y ya lo que es lo real, el mundo real. Entonces le pongo un ejemplo claro, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo súper claro. Supóngase usted que usted está buscando trabajo. Ya, no sé cuántos años tenga usted, pero supóngase en mi edad, yo tengo 48 años. Entonces yo voy a buscar trabajo, supóngase, ¿no? Entonces yo voy a buscar trabajo y entonces a mí me dicen, bueno, yo voy a aceptar personas de todas las edades para el tipo de trabajo. Digamos que es un consultorio jurídico, yo quiero trabajar como abogado. Y me dicen, muy bien. eh, Usted viene a buscar trabajo, presenta su hoja de vida, todo lo demás, y entonces entre los requisitos o entre las condiciones del trabajo me dicen, no hay discriminación por la edad. Ya, chévere, no hay discriminación por la edad. Entonces, ¿yo qué voy a entender? Que yo, a pesar de que tengo 48 años, no me va a ser muy difícil conseguir trabajo. O sea, no hay mayor problema. Yo me voy a presentar, no me van a decir nada, voy a participar normalmente. Entonces, eso es igualdad formal. En los papeles, cuando presentan la convocatoria a trabajo, en la formalidad, en el papel, dice que no hay problema que yo tenga 48 años. O sea, no me discriminan por eso. Puedo presentar mis papeles. No me dicen, verá que yo necesito gente de máximo 35 años, que es lo clásico, ¿no? Máximo 35 años, máximo 30, lo que sea, ¿no? Bueno, no me dicen eso. Me dicen que no hay discriminación por la edad. Y de hecho yo puedo presentar mis papeles y listo. Em, Habría que ver si esa discriminación ya en lo material sí pesa. Es decir, si yo quedo en la final, supóngase con otra persona, eh, y efectivamente mi edad sí pesa. Esa es igualdad material. O sea, ya en la realidad, ellos pueden decirme, los que convocan al trabajo, pueden decirme que no discriminan la edad.
pero tal vez ya en el momento de la práctica real y cotidiana, tal vez sí discrimina eso y sí pesa para que me contraten el que yo no tenga 48 años. O digamos que haya una persona que sea más joven y que pueda hacer el trabajo más ágil o lo que sea, ¿no es cierto? Más allá de que yo esté capacitado o no para hacer ese tipo de trabajo, se puede hacer, o sea, se vería súper complejo el hecho de que si tenemos, digamos, las mismas, mismo nivel de estudio, mismos años de experiencia, o sea, somos candidatos comparables, em, que la edad sea en ese caso un factor para que le contraten al más joven y no al más viejo, sería una razón de discriminación y ahí no habría igualdad material. Pero si ese no es el caso, si a usted le contratan a pesar de tener la edad, como le digo yo en mi caso, por ejemplo, o sea, que es una realidad esa, ¿no? O sea, yo realmente, o sea, lo puedo decir, digamos que a ciencia cierta, a mí eso sí me ha pasado que hay empresas o instituciones que no me contratan en la materialidad porque estoy grande, o sea, estoy más viejo que los otros candidatos. Eso sí pasa. Eso sí puedo dar fe de que eso suele suceder, ¿no? Eh, y entonces esa es la igualdad material. La Constitución le está prohibiendo eso, o sea, le está diciendo que usted tiene que actuar con igualdad formal y material. Entonces, ¿cómo hacer, cómo garantizar que haya igualdad? Tanto en la forma, es decir, en los papeles, en la formalidad y también en la práctica real, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace en la práctica. ¿Cómo garantizar eso? Bueno, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, no pedirle que diga la edad. Es una cosa que se hace para evitar eso. O no pedirle que ponga foto, porque en la foto también, aunque usted no diga cuántos años tiene en la foto, capaz que revela cuántos años tiene, ¿no? Si es aspectudo, pues, queda ahí. Entonces, esa igualdad formal y material tiene que ver con eso. O sea, con digamos, con una parte que es la parte seria, la parte formal, y la otra que es ya enfrentarse a la realidad directa, ¿no? Esa es la idea. No sé si le quedó claro esa diferencia. Correcto, abogado. Pensé que hablaba de igualdad material, se refería a bienes materiales, pero ya me quedó No, claro. no, no, no. Claro, claro, no tiene nada que ver con esa parte. Bueno, esa es la idea general. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? ¿Está todo claro? ¿Seguimos? ¿Avanzamos un poco más? Bueno, a ver, creo que les dejé de compartir, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantallita. A ver, no, esta no es. Esta es. Ahí está. Bueno, entonces hay que leer, ¿no? Les voy a poner aquí que hay que leer ese artículo de la Constitución. Y si tienen preguntas, me avisan, ¿no? Hay que quedar entendidos. Si lo traen leído y los primeros minutos de la clase próxima le hacemos una rondita de preguntas para las cosas que no les queden claras, ahí conversamos y para ver a qué se refieren exactamente. Bueno. Dentro de este mismo tema, aunque ya digamos un poco más fuera del contexto, ya digamos refiriéndonos a la estructura jurídica conceptual, hay algunos conceptos que serían importantes, ¿no es cierto? Eh, digamos que hay eh, digamos, formas de ver también el derecho, ¿no? Y es dos tipos de conceptos, dos conceptos generales, que digamos que son polisémicos también, pero que necesitamos verle. No están dentro necesariamente del uso de la palabra derecho, porque ya son adjetivaciones de la palabra derecho, pero son conceptos que generalmente se ven en esta parte de la materia. El uno es el concepto de derecho natural, o también denominado naturalismo. Recuerden que en la clase anterior vimos que esta palabra jus era una terminación latina de derecho, ¿no? Era el origen latino del derecho.
Bueno, cuando hablamos del derecho natural o del naturalismo, nosotros nos referimos a la existencia de un ordenamiento jurídico que se fundamenta en la naturaleza humana. O sea, esto es algo que hay que entender. El derecho natural es un enfoque, es una manera de ver, es una manera de entender. em, Estoy fuera de línea. Qué desgracia, estoy viendo la luz de hijo de todo esto. Ay, Dios mío. Y ahora ya se desconectó. Ay, qué desgracia, desgracia. Ya se desconectó esto. A ver, veamos si le forzamos a salir. No nos responde. Mil disculpas, algo pasó con mi, con mi computadora que quiso dejar de funcionar. Entonces, bueno, eh, me quedé un poco así desconectado, estoy con el teléfono ahora. Sí, alguna cosa pasó y ya no quiere, ya no quiere operar adecuadamente. No sé en realidad qué pasaría. Bueno, ojalá pueda arreglar. Bueno, en todo caso, no vamos a perder esta idea, ¿no? Yo no puedo ahorita, como escribir exactamente bien las ideas porque el Teams está del todo desconectado. Y voy a tener un poco de problemas en, en, digamos, en reconectarme. En todo caso, les voy a seguir comentando. Lo que sí les voy a pedir es que vayan tomando nota un poco porque no puedo escribir en este momento. Hay que reiniciar la computadora, pues si me pongo a reiniciar y hacer eso vamos a perder el tiempo y no conviene. Vamos a mantener la clase más bien así. Entonces, les hablaba de que el derecho natural o el naturalismo
básicamente nos hace alusión a la existencia de un ordenamiento jurídico que se fundamenta en la naturaleza humana, ¿ya? El justnaturalismo es básicamente toda una escuela filosófica de pensamiento que se refiere a cómo entender el derecho, o sea, de dónde surge el derecho. Y los autores lo que nos han dicho es que el derecho surge, o digamos que tradicionalmente lo que se pensó siempre, lo que se pensaba siempre, y estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Entrado incluso el siglo XVIII, siempre se hablaba de un derecho natural, porque se pensaba que las normas jurídicas, que las leyes, que las constituciones, que los reglamentos, los estatutos, venían o surgían intrínsecamente de la naturaleza humana. Y en particular de algo que solo los seres humanos tienen, que no tienen otras especies, otros seres en el planeta, que es la razón. O sea, en el derecho natural, la idea es la razón, ¿no? La razón, el razonamiento, el raciocinio, o sea, de ahí surge el derecho. Y también, obviamente, de los principios generales de justicia, o sea, de esas dos cosas, ¿no? De la razón y de los principios generales de justicia. Entonces, esta es la idea con la que hemos, digamos, nos hemos referido y hemos hablado del derecho y hemos, digamos, conceptualizado la idea del derecho durante muchos años, ¿no? Se dice además que el derecho natural conforma sus normas a las exigencias de la naturaleza racional y social del hombre, o sea, es adaptable, ¿no? Y que el derecho natural designa aquel sector del orden jurídico constituido por normas, por derechos y relaciones cuyo origen y fundamento es la naturaleza del hombre. Y aquí hay algunos ejemplos que son bien interesantes, súper interesantes, ¿no? El derecho natural de alguna manera hace referencia a esta idea de que las normas proceden de lo divino, ¿no? De lo divino, de las deidades, de los dioses, ¿no? Entonces, uno de los más grandes ejemplos a nivel de historia del derecho es, por ejemplo, la creación del famoso Código de Hammurabi, ¿ya? Hammurabi era un emperador babilónico, ¿no es cierto?, antes de Cristo, 350 años antes de Cristo aproximadamente, digamos, él era un emperador, ¿no? Era un emperador. Y Hammurabi, que tenía, digamos, estas ideas de regulación, de control, de establecer cierto tipo de normas, Hammurabi se hace en la historia universal, que probablemente es una de las piezas jurídicas más antiguas del mundo y quizás el código digamos, más viejo del que tiene conocimiento la historia. Está escrito en piedra, ¿no? Está escrito en una piedra. De ahí viene ustedes habrán escuchado incluso ese dicho que dice que algo está escrito en piedra. Bueno, viene de esa idea de Hammurabi, ¿no? Hammurabi, digamos que con cincel y martillo escribió su código en una roca, ¿no? La roca existe hasta hoy y se exhibe en el Museo del Louvre en París, Francia. Está ahí, ¿no? En ese museo y ustedes, digamos, algún rato si tienen la oportunidad de visitar, sería bonito que vayan y se tomen una foto ahí, como tomarse ahí en ese museo. Eh, Porque evidentemente son atractivos, ¿no? Y para los abogados eso es algo significativo. Bueno, la cosa es ¿por qué les contaba este tema de Hammurabi? Es porque en el prefacio de su código, él empieza justificando las razones por las cuales decide escribir un código. Era un código súper fuerte, ¿no?
En el Código de Hammurabi está establecida la famosísima ley del talión, ¿no? Es esa que dice ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Es una norma del Código de Hammurabi. O sea, digamos que él para organizar a la sociedad tenía unas normas súper, súper estrictas, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que yo me acuerdo que se estudian cuando se estudia historia del derecho, em, por ejemplo, el arquitecto, por ejemplo, la persona que se encargaba de diseñar una vivienda o digamos, una obra en general, no puede ser una vivienda, puede ser un monumento, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero una vivienda, sobre todo, me acuerdo yo que era una cosa como, o sea, sí es impactante, ¿no? Porque la norma de él decía que, por ejemplo, si la vivienda tú la construías como arquitecto, la diseñabas y la construías y tal, y la casa se caía, la sanción porque se te cayó la casa cuando tú eras el constructor era que te cortaban las manos, por ejemplo, o sea, sanciones súper impactantes. Peor si dentro de la caída de esa construcción, pues había un muerto, ¿no? Muertos de los que vivían en esa casa. Te- te- Habían unas sanciones que decían que no te mataban a ti, pero mataban a tu hijo varón primogénito, ¿no? O sea, unas cosas, o sea, de ese estilo, ¿no? Una normativa súper, súper estricta, súper fuerte, con mucha violencia en muchos casos. Y entonces habían cosas de esas. Pero Hammurabi, en el prefacio de su código, él empieza a decir que él no es el que escribe el código, que se lo está dictando Dios, su Dios, ¿no? O sea, el Dios babilónico, que le estaba dictando y que efectivamente él nos está comunicando, digamos, las, la, la voluntad de Dios a través de su código, ¿no? De lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que organizar esa sociedad de ese tiempo, ¿no? Y no, claro, no es el único caso, ¿no? Nosotros en el cristianismo, en el catolicismo, tenemos el caso de los 10 mandamientos, ¿no? Se supone que le dio a Moisés Dios, ¿no? Le pasa a Moisés los 10 mandamientos y efectivamente, pues, se revelan los 10 mandamientos a la gente, ¿no? Las cosas que Dios le pedía que se debían cumplir, que eran las cosas importantes, ¿no? Los 10 mandamientos son una especie de norma jurídica también en su tiempo, ¿no? Y entonces, claro, ustedes ven estas ideas y son ideas que están atadas a esta idea general del derecho del naturalismo, ¿no? Y entonces, claro, este naturalismo o esta idea de que el derecho y las normas vienen de la razón humana y de estos principios universales o generales de justicia, están fundamentados en esto, en la naturaleza del ser humano, ¿no? Surgen del ser humano, ¿no? La razón es propia, el raciocinio del ser humano. Y claro, este derecho se va caracterizando por ser universal, por ser inmutable y por ser superior a todo ordenamiento, ¿no? Es anterior al Estado incluso, ¿no? El derecho natural, y da importancia al contenido de las normas, las que responden a las exigencias de la naturaleza y de la razón humana, provienen de ella, y obviamente a la justicia. En este punto reside tanto la justificación de la obligatoriedad del derecho y de sus normas, es este el fundamento para su obediencia, ¿no? Y claro, la obligatoriedad del derecho, dicen Mochet y Sorraquín, esta obligatoriedad del derecho, no, digamos, de la simple exigencia de un mandato, ya sea divino o humano, sino de una adecuación de los preceptos fundamentales que constituyen su base racional. Hay una idea sino que lastimosamente no les puedo dibujar eso, pues sería interesante. Eh, Hay una idea de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino es quizás, y digamos, estamos hablando siglo XVI, ¿no? Santo Tomás de Aquino es probablemente el autor
más trascendente, más importante, ¿no es cierto?, que tiene el derecho en materia de naturalismo. Él tiene un documento, un texto, un libro muy famoso que se llama la Summa contra Gentiles, ¿no? Y claro, él ahí establece una estructura jerárquica donde le pone a Dios en la cabeza y a los seres humanos más abajito, y luego hace toda una estructura con todos los seres, ¿no? Es esta estructura del naturalismo en realidad, ¿no? Porque él dice que el ser humano, al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que hace es simplemente, a través de su mente, de su racionalidad, transportar la voluntad de Dios en las leyes, en las regulaciones. Y nosotros vivimos durante muchos años con esa idea de esas regulaciones. Las regulaciones que estaban planteándose a través de Santo Tomás de Aquino y a través de otros autores, ¿no?, como provenientes de Dios, como resultados de la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el tema básico, ¿no? Y entonces, claro, eso hemos tenido nosotros hasta casi entrado el siglo XX, funcionó de esa manera con naturalismo y con estas ideas básicas, pero ahí surge el positivismo también, ¿no? El positivismo. Este positivismo, el derecho positivo, que en cambio vino a contrarrestar. Es lo que vivimos ahora. Nosotros hoy en día no tenemos naturalismo, tenemos positivismo. No, no podemos y no tenemos forma de aceptar esta idea hoy en día, porque las ideas kelsenianas de Hans Kelsen se tomaron prácticamente toda digamos, la estructura jurídica y el pensamiento jurídico. Deme un segundito, por favor, porque todavía tengo aquí un pequeño... Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, este derecho positivo que viene como a contrarrestar o a hacer digamos, como una idea contraria al naturalismo. No acepta la existencia del derecho natural, definitivamente. No, solo reconoce el derecho que existe y en cierta época, ¿no? Considera que el derecho proviene de la sociedad y por ende del Estado. O sea, es otra visión, ¿no? Mientras el naturalismo nos habla de que el derecho procede de la razón del ser humano, de su raciocinio, de los principios generales de justicia. El derecho positivo dice, no. El derecho proviene del Estado. O sea, es una imposición del Estado. Considera que el derecho, ¿no es cierto?, es esencialmente un producto social que se sujeta a las transformaciones propias de la evolución humana. O sea, el derecho va cambiando, ¿no? De alguna manera también hay razón en eso. O sea, hay razón en la idea de que el derecho se configura en la razón humana. Sí hay razón, en eso me parece. Pero también, desde el punto de vista positivista, también está la idea de que el derecho es un producto cultural que se va adaptando a las necesidades humanas. Solamente veamos los últimos 50 años lo que ha pasado y cómo el derecho ha ido variando. O sea, hace 50 años era impensable que nosotros firmemos un documento, o sea, que no firmemos un documento físico, o sea, el papel y la firma. Eso era impensable hace 50 años. Y hoy resulta que tú tienes una firma electrónica que puedes firmar digitalmente, que el papel no existe en la práctica, que tú lo ves en la pantalla de tu teléfono o en tu computadora, pero no hay nada material, o sea, no lo puedes tocar, y está firmado y tiene igual valor. O sea, cosa ha cambiado. La inteligencia artificial que estamos viviendo ahora va a cambiar también la situación jurídica, ¿no? Va a plantearnos nuevos escenarios, nuevas cosas, ¿no? Yo me estaba justo, y vean, es coincidencial, ¿no? Yo en la hora del almuerzo hoy me estaba riendo con mi esposa porque yo armé una presentación entera para participar en
o sea, quería yo postular a un evento que va a ser en Estados Unidos sobre temas de ética, ¿no? De ética ambiental, ese es mi campo de trabajo, ética ambiental y derecho ambiental. Y entonces, cuando yo recibí esa convocatoria, yo, digamos, yo ya he participado en ese mismo congreso, que es el Congreso de los latinoamericanistas o de los investigadores de Latinoamérica sobre temas sociales. Yo ya he participado en eso antes, pero este año, cuando me llegó la convocatoria, yo les decía en tono de chiste a mi esposa, les decía, oye, yo tengo ganas de ver si efectivamente esto de la inteligencia artificial funciona o no funciona. O sea, si yo puedo armar un proyecto, una propuesta que me acepten, porque además es una cosa que se somete a un arbitraje súper exigente. No es muy fácil ir, ¿no? Hay que hacer unas propuestas realmente muy convincentes y muy bien paraditas para poder ir. Y entonces, como digamos, yo ya fui, ya vi cómo es y todo el tema, entonces, pero yo le decía a mi esposa, yo quisiera hacer un experimento este año a ver si es que, si yo le doy suficientes instrucciones de lo que yo más o menos quiero a la inteligencia artificial, me puede hacer una propuesta y yo la presento así y a ver si me aprueban. Entonces, claro, yo armé una propuesta con inteligencia artificial, o sea, combinando varios elementos. Obviamente, lo que yo les he dicho siempre, ¿no? O sea, si tú vas, yo mando una tarea y tú vas y le pones a la inteligencia artificial exactamente mi instrucción, te va a dar cualquier cosa, porque la idea es que el operador de la inteligencia artificial conozca perfectamente bien todos los temas y pueda direccionar hacia lo que quieres. O sea, quiero que uses tal libro, quiero que uses tal información, quiero además que hagas esto y que, o sea, pero eso es de alguien que sabe muy bien cómo hacerlo. Y entonces, claro, yo le planteé algunas cosas, ¿no? Para ver si es que efectivamente la inteligencia artificial me generaba una propuesta y yo podía mandarla y me aceptaban. Y claro, yo cuando hice la propuesta, yo le dije a mi esposa, oye, ya mandé la propuesta hecha con inteligencia artificial y nos reíamos porque, o sea, yo decía, esto no me aceptan, pero nunca, o sea, imposible. O sea, es imposible que me acepten porque está hecho con inteligencia artificial, o sea, no va a suceder. Y ahora, justo en el almuerzo, yo recibo un correo electrónico en el que aceptan mi propuesta con inteligencia artificial. Y entonces yo me reía con mi esposa porque digo, o sea, el mundo en este momento, o sea, es otro mundo, o sea, es otro planeta. Eh, o sea, ni siquiera sé, o sea, ni siquiera sabría decirles, o sea, qué significa eso. Eh, pero claro, es el resultado de todo un proceso, ¿no? Y el mundo va a cambiar con eso. O sea, veo que efectivamente la cosa va a irse a otro lado, ¿no? Va a irse a otro sitio. Yo lo hice casi jugando y de pronto pues me encuentro con que efectivamente va a haber un cambio de época. Eso va a significar un cambio legal. Todo el sistema de propiedad intelectual va a tener que cambiar con eso. O sea, me parece a mí que es una cosa súper complicada. Y el derecho positivo enfoca eso justamente, o sea, el proceso de adaptación de las normas jurídicas sobre los cambios que están dándose en la sociedad. No puedo saber a dónde va a terminar, ¿no? Me preocupa, claro que sí, me preocupa porque va a significar un planteamiento nuevo. Ustedes como abogados seguramente van a tener que utilizar la inteligencia artificial pero van a tener que aprenderla a utilizar sumamente bien, ¿no? Porque lo otro también es de, si tú la usas mal, pues puedes pasar un ridículo de proporciones, ¿no? Eso puede darse. Señor Rentería, diga. Doctor, una consulta. ¿Usted tiene que ir a hacer eso a Estados Unidos este año? El próximo año. Ah, porque ahorita Estados Unidos está como en guerra con Sí, Rusia. o sea, eh, claro, esa problemática, pero yo no sabía, ¿no? O sea, cuando yo me presenté no sabía que eso iba a pasar, ¿no? Pero claro, es así. O sea, supongo que si la cosa se pone como grave han de suspender, porque
que lamentablemente, o sea, son cosas que son imponderables, no se puede saber, pero bueno, o sea, en todo caso queda la experiencia y queda la cuestión así como para comentarles, ¿no? Para contarles de que efectivamente hay un cambio que se viene y que está atado, ligado a esta idea del Dios positivismo, ¿no? Ahora, claro, ese origen del ius positivismo anclado en la idea de la imposición del Estado relieva cuando hay un criterio más formal. O sea, el derecho positivo es un derecho mucho más formal. Se expresa que el derecho positivo emana de la voluntad del legislador, o sea, de que alguien haga las leyes, las censure, ¿no es cierto? Y que sea aprobadas directamente por el Estado, de modo que además hay ciertos elementos de privilegio en la ley, ¿no es cierto? En la norma jurídica, ¿no es cierto? Que constituyen fuentes del derecho. El positivismo tiene como fundamento de validez el valor formal de las normas, o sea, hay un formalismo jurídico. En el positivismo tú no puedes, digamos, hacer las cosas así como así, no necesitas tener niveles de formalidad. Como la escritura pública cuando se compran y venden bienes inmuebles. Son formalidades que se tienen que hacer, porque tiene que haber un orden, digamos, jurídico, que significa que deben haberse cumplido presupuestos, requisitos, para que las normas tengan vigencia y sean obligatorias. Y estos elementos extrínsecos que le dan validez a las normas, o sea, que efectivamente haya un proceso legislativo que nos permita decir que las normas están en vigencia, son obligatorias, estos elementos extrínsecos y no el contenido de la ley propiamente determinan la validez del derecho y determinan su obligatoriedad. O sea, es básico, ¿no? Nosotros siempre necesitamos que haya ese proceso eh, en base al cual le damos validez a las normas, ¿no? Y una última cosa que quizás vale la pena mencionar respecto al derecho positivo, que es como una acepción más simple y de utilización corriente, se refiere al ordenamiento jurídico vigente del país, ¿no? También se usa la expresión derecho positivo ecuatoriano, ¿no? El derecho positivo ecuatoriano es una expresión sinónima al derecho objetivo ecuatoriano o al ordenamiento jurídico ecuatoriano que ya hemos visto, ¿no? Bueno, ese es el tema. Yo les voy a recomendar que por favor ustedes en el artículo del profesor Salgado y sobre todo para el examen de la próxima semana, ustedes hagan hincapié en la lectura que va de las páginas 3 a la página 6, de la 3 a la 6, ¿no? Es poquito y se refiere en general a las acepciones de la palabra derecho, ¿no? Eh, vamos a analizar eso. Ojalá ya pueda arreglar. Realmente ha sido un poco complicado. Yo no sé qué le pasó, pero digamos que se desconectó y se cayó el sistema a partir de, bueno, aquí ya está, ya me está queriendo funcionar en la computadora, pero se cayó en realidad a partir del problema que tuve o sea, de la energía eléctrica, ¿no? Eh, a ver, veamos si es que ya parece que me quiere dar. Listo, ya sé, no sé, algo pasó. Ya estoy otra vez en la computadora, algo pasó. No me funcionó bien estos pequeños momentos, ¿no? que tuve. Em, así es un poco a veces el tema con tantas desconexiones. Yo la verdad es que em, sí tenemos un problema grave que no, no funcionan bien las cosas, ¿no? Entonces, em, lamentablemente no sé, yo creo que es de esto, se conecta, se va y viene la luz y todo ese tema y se dañan los equipos. Mi computador está fallando desde la semana anterior, no sé. Tal vez recibe alguna descarga, algo, o la universidad también tiene algún problema en su servidor, no sé, para esto, porque de mañana también tenía problemas con otros chicos, pero bueno, ya ni modo. Ok, vamos a, en los próximos minutos,
los próximos 5 minutos les voy a pedir que por favor coloquen un ejemplo de derecho objetivo. ¿Sí? Está puesto en el... Ay, no se va. Qué desgracia. Ay, Dios mío. A ver, veamos si les pongo por acá para que puedan ustedes hacer el trabajo de clase de esta clase. ¿Dónde está? ¿Dónde le tengo al Teams? Teams, a ver. Aquí está. Un ejemplo. Un ejemplo de derecho objetivo. A ver, ahí sí salió. Ahí sí parece que salió. Está en el chat, por favor. Tienen que escribir, por favor, un ejemplo de derecho objetivo. Un ejemplo nada más. No necesitan escribir un testamento ahí, solo un ejemplito. ¿No? En los próximos 5 minutitos. Y después de eso, bueno, pues ya podemos quedar libres por esta noche y terminar la clase con tranquilidad, porque hemos cumplido el cometido de esta clase, que era básicamente las acepciones de la palabra derecho, ¿no? Estamos, estamos, estamos listos con eso. Eso. Ujú. 9:48.
Ok, listo, chicos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Esta semana no vamos a poder, no vamos a poder compensar la clase. Esta semana me es un poco complicado. Conversemos la próxima para ver si lo hacemos esa o la siguiente. Yo tengo un tema la próxima semana también, así que tal vez sea un poco complicado, pero ya nos iremos acomodando. Esa es la idea. Eh, bueno, eso básicamente. Alguien tenía una pregunta, no le avancé a ver quién era. Pero en todo caso, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? No. Ok, bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Nos vemos, profe. Excelente fin de semana. Pase bien. Igualmente. Chao, chao. Que pasen bien.